Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Algo que también importa no solamente es los protocolos, las restricciones, lo que dice la autoridad, cómo se siente la juventud con el regreso a clases. Aquí estaremos escuchando su postura. Para los jóvenes el retorno a las aulas era una necesidad. La modalidad de estudio a distancia fue una alternativa, pero no del todo confiable. En el marco del arranque de actividades totalmente presenciales, César comentó sobre las fallas más comunes. A distancia era más difícil porque a veces fallaba el internet y todo eso y no podía entrar a clases. Y aquí en presencial pues es más fácil. Aunque la contingencia sanitaria esté en curso, aseveró que permanece con la mascarilla puesta y acata los protocolos para prevenir el contagio de COVID-19. Sí, me lavo las manos y el gel y todo. Atender clases por medio de una plataforma asimismo se tornó complejo cuando de ciertas materias se trata. Ronnie dio como ejemplo las materias de física y matemáticas, sin tener un maestro frente al grupo que respondiera a cualquier duda inmediatamente cuando hay convivencia en el mismo espacio. Primero estuvimos en clases por Facebook, sí, por Facebook, por un grupo de la prepa y después hicieron los enlaces para clases por Zoom. Le teníamos que mandar mensaje al maestro o preguntarle en la misma clase. Coincidió con César en que depender de una conexión de internet para aprender no permitía que la totalidad de estudiantes se encontraran en el mismo nivel o pudieran aprovechar las clases. Ahora es más cómodo, ya que no tenemos que meternos a una plataforma y por la plataforma pues muchos compañeros no tenían internet. Con imágenes Herrera, Paul Rodríguez, Noticieros Canal 7. Es la postura de los jóvenes de los que están en las aulas, Luis de Regil. Gracias, Paulina. Señor secretario Juan Carlos Torres Cedillo, escuchamos obviamente a lo largo de más de 20 años a la autoridad sanitaria, a las autoridades de educación, pero qué mejor que escuchamos el sentir de los alumnos. Hemos visto que las tecnologías de la información llegaron también como el COVID para quedarse, pero hay municipios, y usted como responsable de educación, señor secretario, en todo el estado, ¿qué hacer de la infraestructura de las tecnologías, de Internet, para todo el estado, comunidades, municipios, en donde conocemos que es una asignatura pendiente la infraestructura educativa, señor secretario? Sí, bueno, mira, en realidad la educación a distancia llegó para quedarse igual que la pandemia. Nosotros en las escuelas públicas adelantamos 5 o 6 años en la tecnología. Si esto no hubiera sucedido, nuestros maestros no se hubieran tenido que capacitar en las plataformas, en el uso de diversos aparatos, y es lo mismo con los alumnos y los padres de familia. En realidad la educación a distancia tuvo una efectividad de un 35% en el aprendizaje. No estábamos preparados en la educación pública. En la educación privada es algo que ya se viene realizando desde hace muchos años y ellos tuvieron más efectividad. Mañana precisamente vamos a estar con los diputados presentando el plan de desarrollo estatal de nuestro gobernador y ahí está la propuesta para tener internet como una obligación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para facilitar esta educación a distancia que también llegó para quedarse y que habrá que tener una materia en todos los niveles educativos que ya lleven esta materia de educación a distancia y obviamente pues requerimos que haya internet en todas las plazas públicas de los diferentes municipios. Hay algunos que sí está un poquito complicado por su situación geográfica, pero precisamente estamos trabajando en ello y mañana presentaremos un proyecto que posteriormente el gobernador les dará a conocer con su plan de desarrollo estatal. Bien. Hubo un programa piloto, bueno, pues así lo queremos ver durante estos 2 años, ¿no? Ha sido realmente como un piloto, es una especie como de tener un error y luego ir avanzando. En el ámbito municipal, entonces, ¿qué cambios significativos se han hecho, directora? Y esto lo mencionamos porque sí había en algunas comunidades, y como lo has mencionado del caso de Bocas, que las mamás, los papás decían, tenemos unas tarjetas de internet, pero no nos dura lo suficiente. Entonces, veíamos también a maestros comprometidos que decían, bueno, si no pueden estar aprendiendo a través de estas herramientas, entonces habrá una forma de acercarnos con cierta distancia, independientemente de los protocolos que existían y ello, pero pensando en el aprendizaje, privilegiando el aprendizaje.
¿Qué modificaciones se hicieron a lo largo de esta contingencia y específicamente en lo que va de este gobierno municipal? Así es, bueno, coincido completamente. El tema de educación a distancia también llegó para quedarse. Evidentemente sería un retroceso que abandonáramos esta nueva modalidad. Destaco también el compromiso de todos los maestros y maestras porque han dado la batalla aún en condiciones muy adversas, utilizando muchas veces sus propios recursos, sus propios teléfonos, computadoras para poder cumplir con el tema de las clases a distancia. En el gobierno municipal tenemos clarísimo que necesitamos fortalecer el tema de la infraestructura. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, nuestras 9 primarias actualmente no están conectadas a Internet. Entonces, igual que en el gobierno estatal, ya hay un proyecto para que todas las 9 primarias de la delegación de Bocas estén conectadas. Hay zonas en las que ni siquiera llega la señal, pero debemos de ver cómo sí hacer las cosas. Entonces, en ese sentido ya está el proyecto y en breve, por supuesto, que se estará presentando. En este tema del sector educativo, un eslabón importante son los maestros, señor secretario Juan Carlos Bárcena. Claro que sí. La preparación, la capacitación en tecnologías hacia los maestros. ¿Cuál es el plan de trabajo que se tiene? Sí, definitivamente en el esquema de aprendizaje de las tecnologías hay un esquema que favorece muchísimo. En una coordinación de un proyecto que tenemos como organización sindical para que podamos llegar hasta todos los compañeros. Ahí afortunadamente tenemos un grupo que le definimos CAS, que es una coordinación académica sindical, que a través de ellos y en coordinación con el Instituto del Magisterio Potosino estamos diseñando la capacitación para eso de las tecnologías, pero también reconocer y valorar lo que han hecho los padres de familia. Porque el esquema del éxito de este procedimiento, lo que se alcanzó a través de la educación a distancia, que fue obligado realmente por el esquema de COVID, el vínculo que se generó con los padres de familia fue importantísimo, porque a través de ellos es como se desarrolló este proceso educativo. Y yo los invito a los papás a que sigan apoyando a las cuestiones a sus hijos, porque estoy cierto que los maestros habremos de poner ese trabajo, ese desempeño para poder alcanzar los detalles que en la educación se generaron. Por ejemplo, quiero decirte, hubo trabajadores de la educación que acudieron de manera presencial en los lugares más lejanos en donde no había una señal y diseñaban una serie de cuadernillos con las diferentes actividades y se los presentaban al presidente padre de familia, por ejemplo. Y él se coordinaba con el resto de los compañeros padres de familia, con los alumnos, y regresaba al siguiente, 3, 4 días a validar la cuestión del proceso y entonces darle el seguimiento. Hubo incluso casos como el de Tamazunchale, que creo que fue importantísimo, en una zona de la parte de la sierra, en donde en educación indígena es muy complicado para las cuestiones de los espacios, y que hicieron un convenio con la radio. Generaban una hora diaria de clases a través de la radio, y eso fue por iniciativa también de los propios compañeros. Entonces los padres de familia estaban enterados sobre la hora que los iban a atender, de tal suerte que hubo una coordinación de ese sistema para poder llegar hacia los alumnos. O sea, es una gran creatividad que se dio en los casos en donde no hay señal. Yo coincido con el tema de que sí es importante el uso de la tecnología, llegó para quedarse, pero también tendremos que coordinarnos con la parte de la Secretaría de Educación para que podamos fortalecer un programa de apoyo a los trabajadores, de entregarles equipos de cómputo. Sé que no es sencillo, pero la gestión nos puede ayudar muchísimo para las cuestiones de estas tareas. El compromiso está, decirles a mis trabajadores de la educación que sigamos construyendo la niñez, el ejercicio del uso de la democracia, enseñarles a los alumnos que saber escucharse, que no estar uno por encima de otro, sino que tengamos esa vinculación para fortalecer como gran equipo. Y estoy cierto que lo alcanzaremos, porque nosotros somos la primera parte que buscamos la coordinación de las tareas para la gran fortaleza que requiere la educación.
y reiterarles reconocimiento y compromiso a los maestros con su tarea, pero también valorar el compromiso que hicieron los padres de familia para sumarse a estas actividades. Y vamos a seguir tocando este tema, nada más doy lectura a algunos reportes que nos están llegando a través de WhatsApp. Dice, buenas noches, el rezago educativo que se tiene o presenta actualmente al estudiantado, ¿qué estrategia se tiene para actualizar, para tener un aprendizaje significativo de los alumnos, para que no solo los tengan que pasar de año? Actualmente ya no los reprueban. Dice, ¿qué nos pueden platicar también de nuevos programas de estudio que desean implementar en el siguiente ciclo? ¿Qué materias serían si se realiza este nuevo programa y qué niveles serían? Esto es algo de lo que ustedes nos están preguntando, que nos comentan, y tenemos más, pero primero haremos una pausa. Siga en Código 7. Buenas noches.